Buenas noches, estimados compañeros. Mi nombre es Daniel Alberto Henao Zapata, estudiante de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy voy a presentarles un tema sobre la unidad 2, fase 3 de Ingeniería de Telecomunicaciones, que se trata sobre el servicio de sobre algunos servicios de telecomunicaciones, como es el DHCP, el HTTP, el mail, el FTP y el VoIP. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es el DHCP, que es simplemente el protocolo de configuración dinámica del host, lo cual se trata simplemente de asignarle una dirección IP a todos los dispositivos que estén conectados en una red. Esto nos ayuda mucho a simplificar la configuración de la red, eliminar, digamos que tareas automáticas o manuales de configuración de IP en cada uno de los dispositivos que se presenten en las diferentes redes. El funcionamiento básico del DHCP tenemos que en este momento interactúan dos componentes, lo que es el servidor de DHCP y el cliente de DHCP. El servidor de DHCP se encarga simplemente de administrar y asignar las IP a los diferentes dispositivos que hay en la red. Eso también tiene una dependencia sobre unos rangos que se le asignan a una IP según la disponibilidad que se le asigna. ¿Listo? Entonces aquí normalmente se le asigna, por ejemplo, el número 192.168.1.0 y digamos que puede también tener una configuración final en 192.168.1.255 y digamos que entonces en ese rango IP se pueden conectar hasta 255 dispositivos en esa misma red, ¿cierto? De manera automática, dependiendo pues de la configuración de los diferentes routers o switches que se generen. ¿Listo? Y ya al lado del cliente de HCP, entonces el cliente simplemente solicita la dirección IP en el servidor de HCP. Esto simplemente es como hacer una configuración en el equipo de cada usuario, donde simplemente le decimos conéctese automáticamente al servicio de HCP para que la IP sea asignada automáticamente. ¿Listo? Entonces esto recibe una respuesta del DHCP con una dirección IP disponible, ¿cierto? Cada vez que el equipo se reinicie, no necesariamente digamos que se conecta a la misma dirección IP, sino que va asignando direcciones diferentes. ¿Listo? Entonces ese es como el funcionamiento natural del dispositivo. ¿Listo? Entonces también tenemos unas ventajas de utilizar el DHCP, entonces es simplemente simplificar y automatizar la administración de las direcciones IP en la red, ¿cierto? Evitar el conflicto de la dirección IP duplicada, eso es como muy importante porque cuando se hace de manera manual puede que varios usuarios no tengan el conocimiento de qué direcciones IP estén asignadas y esto lo que genera es un conflicto en la conexión a Internet de los diferentes dispositivos o en la red interna. Permite también asignar unos parámetros de red, como es la puerta de enlace predeterminada en los servidores de DNS, simplemente como unos parámetros de configuración para que la asignación automática del DHCP se pueda configurar en los diferentes dispositivos como quieran y también entonces facilita la movilidad de la red ya que puede obtener una dirección IP al cambiar de ubicación. ¿Listo? Casos de uso normalmente estas redes o estos servicios de HCP son utilizados en redes domésticas y empresariales, ¿cierto? Para ampliar, digamos que la utilización de los diferentes dispositivos en las diferentes redes y también se pueden utilizar en diferentes redes, ¿cierto? En redes WAN, en redes LAN y en diferentes redes adicionales a eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el HTTP, que es un protocolo de transferencia de hipertexto. Eso normalmente es lo que se utiliza en un navegador web para poder consultar una página web y poder como tener el contenido directamente en los navegadores. ¿Listo? Entonces, el protocolo HTTP pues, se utiliza pues, a nivel de cliente y servidor, ¿cierto? Desde el cliente, digamos que se hacen las peticiones al servidor y eso genera como una transferencia de información. Entonces permite como la comunicación y el intercambio de recursos como páginas web, imágenes, videos, archivos a través de Internet. Listo, esto se desarrolla en diferentes tecnologías, pero respecto al protocolo HTTP, digamos que siempre se utiliza para la consulta
de páginas web. Y también existen otros protocolos similares como el HTTPS, que ya es un protocolo de comunicación, pero ya con un tema de seguridad ya generado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento básico? Entonces, simplemente existe cliente y servidor, ¿cierto? Que el cliente es el navegador web, puede ser Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Y entonces el usuario simplemente ingresa al navegador, escribe la dirección a la que se quiere, a la que quiere navegar, y eso genera una solicitud por medio del protocolo HTTP al servicio web. Listo, el servidor entonces ya se encarga simplemente de procesar la solicitud y enviar la respuesta, ¿cierto? Que ahí es donde manda todo el contenido de texto, imágenes, video, o todo lo que se tiene configurado en la página web. Existen diversos métodos HTTP. Existen normalmente cuatro. El GET, que es simplemente para solicitar un recurso a un servidor. Listo. El POST, que eso simplemente es para enviar información. Normalmente se manda una información, el servidor lo procesa y devuelve la información. Un ejemplo, cuando estamos registrando, digamos que un usuario en una base de datos, lo que hacemos es pedir información a nivel de una página web. El usuario ingresa información, le da a enviar y normalmente en ese enviar se manda al servidor para que los datos empiecen a persistir en una base de datos, si es que no existen, y nos devuelve la respuesta simplemente como exitosa. Listo. Existe el PUT, que nos permite para actualizar los recursos del servicio. El delete, que nos sirve, es una petición o un método HTTP que nos ayuda simplemente a eliminar algún recurso, ¿cierto? Eso normalmente se utiliza más por el lado de programación. Eso pues hace énfasis más que todo a un tema de programación cuando las páginas son dinámicas, ¿viste? Porque existen páginas dinámicas y páginas estáticas. Las páginas dinámicas nos permiten tener como esa interacción constante con el servicio HTTP, ¿listo? Existen también el tema de códigos de estado, ¿cierto? Eso de código de estado es que simplemente la respuesta que yo recibo del servidor al momento de hacer una petición, ¿listo? Normalmente todo el rango de los 200 es una respuesta exitosa, que la solicitud o la petición se hizo de manera exitosa. El 404 es, por ejemplo, el recurso no encontrado. Es decir, yo pongo una página que no existe, una URL específica que no exista, entonces nos devuelve un error simplemente 404, que nos dice simplemente que no existe, o también existe el error 500, que es normalmente que la información o el servidor, al yo consumir ese recurso, tiene algún error interno y no me puede devolver la respuesta. Existen varios rangos de 500, por ejemplo el 504, que es como problema en autenticación, porque de pronto el token no se generó de manera adecuada. Listo. También existe pues la caracterización del HTTP, entonces ya sabemos que es un modelo basado en cliente-servidor. Adicional a esto pues está basado como en texto en toda, digamos que la información que viaja a través de las diferentes peticiones. Y como casos de uso, normalmente tenemos para acceder a un sitio web, para intercambiar datos, ¿cierto? Para mandar información y traer información. Para eso se utilizan normalmente los métodos. Y también tenemos para el uso de APIs y servicios web. ¿Listo? Que es simplemente para tener como comunicación entre diferentes sistemas para el momento de integrarlo. ¿Listo? Tenemos otro tema, que es el tema de correos electrónicos, los mails, que es un servicio que también se configura en un servidor. Listo, que esto simplemente permite tener como una comunicación instantánea entre diferentes dispositivos o entre diferentes buzones, mandando simplemente mensajes planos, incluso con archivos digitales. ¿Listo? Bueno, este servicio es uno de los más utilizados por el momento, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de empresa, para todo tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, el funcionamiento básico es que existe un cliente de correo electrónico. Listo. Entonces los usuarios simplemente utilizan un cliente de correo electrónico como lo es hoy Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo, o ya incluso dominios empresariales como Confama, como Bancolombia, que tienen dominios propios y servicios incluidos de correos electrónicos para poder enviar, recibir y gestionar sus mensajes. Adicional, pues los clientes también se contactan a los servidores de correo para realizar estas acciones. ¿Listo? Hay varios protocolos de correo electrónico. Entonces está, por ejemplo, el SMTP, que es el protocolo simple de transferencia de correo. Eso simplemente nos ayuda a enviar simplemente mensajes de texto, sin nada adicional.
y el POP, que es el protocolo de oficina de correo, el IMAP, que es el protocolo de acceso de mensajes a Internet y que se utiliza para recibir mensajes en el servidor de correos entrantes. ¿Cierto? Listo. Digamos que las ventajas de utilizar los correos son muchas, ¿cierto? Digamos que cuando empezaron a salir los correos electrónicos, esto facilitó mucho para la comunicación rápida entre diferentes personas, porque anteriormente, digamos que la mensajería no era digital, ¿cierto? Para poder utilizar un servicio de correo electrónico, una persona, por ejemplo, tenía que escribir una carta, mandarlo por una empresa que se encargara de enviar el correo y ya la otra persona lo recibía y eso podría tardar varios días, pero ya en el momento, como ya es digital, es al instante, ¿cierto? Entonces, nos ayudó con la comunicación asincrónica, es decir, comunicación en tiempo real, sin necesidad pues de tener esperas demasiado largas para comunicarnos con las personas. Nos permite también, o una de las ventajas es el envío de archivos adjuntos, como imágenes, videos y otras cosas. La mayoría de buzones de correo electrónico tienen una limitante, que son más o menos 10 megas en datos en el envío de correo electrónico. Entonces, digamos que hay varias formas de sortear como esta dificultad, pero digamos que la mayoría de documentos que se mandan o para el uso que se da del correo electrónico no tienen como un peso mayor a esos 10 megas. Y también, pues, digamos que puede ofrecer unas opciones para organizar, buscar y filtrar mensajes, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando se mandan mensajes y hay una información tan consolidada y una información tan robusta, eh, esto ayuda mucho también que la herramienta permite generar búsquedas rápidas para uno encontrar el correo necesario, porque en medio de tanta información, digamos que muchas veces las personas se pierden. El caso de uso general es tanto personal como profesional, simplemente para el envío de correos electrónicos, colaboraciones de proyecto, comunicaciones formales, incluso en entorno personal. Y ahora está muy de moda todo el tema de marketing y boletines informativos, que esto le ayuda a las personas o a las empresas a generar como unas campañas de marketing, de promociones y ventas, ¿cierto? Entonces ya muchas veces ya las empresas los están utilizando simplemente para, digamos que distribuir información, hacer mercadeo, hacer venta. Entonces eso es muy, muy interesante. El siguiente tema es lo que es el FTP, que es el protocolo de transferencia de archivo. Entonces, el FTP simplemente es un protocolo que se utiliza para transferir archivos entre cliente y servidor a través de la red, ¿listo? A través del Internet. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente yo necesito subir información a un servidor específico. Entonces, como no es un correo electrónico, como no es simplemente una comunicación asincrónica, yo lo que utilizo es un protocolo FTP para mandar un archivo a algún servidor que yo tenga y lo hace de manera pues más eficiente. Y esto facilita la subida y la descarga de archivos eh, en, en diferentes servidores FTP. ¿Listo? Esto se utiliza mucho para, digamos que, carga de información como sistemas como Dropbox o directamente para gente que desarrolla para sincronizar la información del desarrollo en diferentes servidores para que se pueda publicar. Entonces, el funcionamiento básico consta normalmente de tres factores. El primero es el cliente y el servidor, ¿cierto? Entonces, hay un cliente que se instala en el equipo de cada persona o de la persona que va a utilizar el protocolo FTP y el servidor que se encarga como de recibir la información y almacenarla. Hay varios modos de conexión. Hay una conexión activa que es simplemente que el cliente abre un puerto de datos para establecer la conexión directa al servidor y eso lo que permite es simplemente tener una comunicación directa y en línea con la información. Y también un modo pasivo que simplemente el cliente solicita al servicio que abra un puerto para establecer la conexión de datos. ¿Cierto? Entonces los puertos se abren, digamos que a medida que se hace petición o no se hace petición, ¿cierto? Dependiendo pues de la necesidad que se tenga. Listo. Tenemos que la forma de operación desde el FTP es subir, listo, descargar, eliminar, también se puede renombrar y crear directorios activos. Listo, entonces esas son como las funcionalidades básicas. También hay un tema de seguridad de FTP, listo, que aunque FTP no es un protocolo de seguridad, para mayor, para mayor seguridad, digamos que hay un protocolo adicional que es el FTPS,
¿cierto? Que es simplemente protocolo de FTP seguro o varios protocolos adicionales. ¿Listo? Los casos de uso para todo este tema de protocolos FTP, entonces es simplemente la transferencia de archivos web, compartir archivos grandes, ¿cierto? Eso se utiliza demasiado, compartir archivos grandes que no se pueden incluso mandar por correos electrónicos como les explicaba. Tenemos como una limitante que es más o menos 10 megas en ese tipo de servicios, pero acá sí se puede hacer, digamos que de una manera más fluida, unos archivos más pesados. También copias de seguridad remota, eso es súper importante porque ese es el dolor para muchas empresas o era el dolor para muchas empresas que simplemente no podían hacer como esa copia de seguridad y podía pasar cualquier contingencia que los obligaba a volver a reiniciar nuevamente la información que tenían. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, en la imagen les muestro más o menos cómo se hace la configuración. En este caso, aquí, por ejemplo, configuramos la ruta del servidor FTP, el tipo de conexión, pues aquí un tipo de librería, pues en este caso, el puerto al que se va a conectar, lo ponemos en modo pasivo, en este caso. Ahí necesitamos un usuario, una contraseña y una ruta. Listo, y una ruta, pues, normalmente la ruta, pues, también depende de cada servidor, porque varias personas pueden tener acceso a diferentes rutas. Listo, entonces ese protocolo es súper importante. Adicional, tenemos entonces también, digamos que la tecnología VoIP, que es simplemente una tecnología de voz para protocolos de Internet. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que es VoIP? Simplemente una tecnología que permite realizar llamadas de voz a través de Internet utilizando un protocolo de Internet IP, ¿cierto? A diferencia de cómo se manejaba anteriormente o incluso todavía se maneja, que es simplemente la comunicación por ADSL, que es simplemente ese par trenzado, que eran las líneas telefónicas de antes, que se encargaban de generar como una comunicación entre diferentes dispositivos y todo dependía de que estuviera pues conectada en línea los diferentes dispositivos y eso era pues una tecnología un poquito obsoleta porque genera mucho ruido en la comunicación y tenía pues mucha dependencia. Listo, entonces también tenemos que convierte la voz analógica en voz digital que se transmite a través de la red, ¿cierto? A través de internet. Entonces eso también tiene una ventaja súper grande porque la configuración de un número de teléfono electrónico entonces ya no depende del punto geográfico en el que la persona esté ubicada, sino que simplemente se configura a nivel de router, ¿listo? O a nivel pues de, de los servicios. El funcionamiento básico entonces es simplemente la conversión de voz en datos y al revés también, de datos a voz cuando ya lo coge el receptor. Entonces simplemente el dispositivo VoIP es como un teléfono IP que se adapta o aplicaciones de software, eso es muy importante porque también podemos tener un dispositivo, una aplicación de software instalado dentro del computador. Es decir, por ejemplo, este computador que estoy usando, yo puedo configurarlo como si fuera una línea telefónica y me pueden llamar directamente acá con esta nueva tecnología. Entonces eso convierte simplemente la voz analógica en paquetes de datos digitales y viaja pues a través de las múltiples redes y vuelve y se transforma para que el receptor pueda tenerlo. ¿Listo? Entonces esos paquetes simplemente se transmiten a través de la red utilizando el protocolo IP. El protocolo VoIP normalmente pues se utilizan dos, que es el SIP, que es el protocolo de inicio de sesión, que se utiliza para establecer y modificar y finalizar las sesiones de comunicación en tiempo real, es decir, nos ayudan para identificar, digamos que el emisor y el receptor, ¿cierto? Con quién me quiero comunicar. Existe el protocolo RTP, que también es un protocolo de transporte en tiempo real que se utiliza para la transmisión de voz y otros datos en tiempo real. ¿Listo? Porque esta tecnología OIP no necesariamente solamente nos sirve para la voz, sino que también se puede complementar con, con, con unas funcionalidades de video. Y también tenemos entonces lo que es el gateway y los proveedores de servicio. ¿Listo? Entonces los gateway entonces permiten la interconexión entre redes de teléfono tradicionales. Es decir, las redes que les estaba hablando hace un momento, que son esas redes ASL que se utilizaban anteriormente con par trenzado de cobre,
también se puede comunicar con una tecnología VoIP. Eso es súper importante porque no todo el mundo eh, puede tener una red VoIP, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, el que estamos en Colombia, hay redes geográficas que no llega al Internet, pero sí tienen teléfono en red de cobre trenzado. Y los proveedores de servicio VoIP ofrecen planes de llamada y servicio de telefonía basada en VoIP, ¿cierto? Hoy tenemos muchos servicios como es Tigo, muchos proveedores como es Tigo, Claro, Movistar, que ofrecen estos servicios diferentes y todo depende pues de la cobertura que se tenga respecto al Internet. Veo una desventaja, ya voy a hablarles de ventajas, pero por ejemplo una desventaja que yo veo es por ejemplo cuando se va la luz. Cuando se va la luz, digamos que la comunicación por VoIP se pierde totalmente hasta que vuelva a tener luz y vuelva a tener como un servicio en línea desde el router, mientras que la tecnología anterior permitía tener teléfono sin necesidad de tener un servicio de luz activo en algún punto específico. ¿Listo? Entonces, ventajas. Simplemente se redujeron los costos. Las llamadas a través de VoIP son generalmente más económicas que las llamadas tradicionales y especialmente las llamadas internacionales. Tiene flexibilidad y movilidad. Listo, como les estaba comentando, yo puedo cambiar mi número a cualquier parte sin necesidad de mi punto geográfico. Tenemos también una integración de servicio, entonces aquí el VoIP también se puede integrar con varias aplicaciones y servicios como videoconferencias, mensajes instantáneos y transferencia de archivos. Entonces es un servicio que tiene integraciones muy chéveres. Uno de los casos de uso es simplemente la comunicación empresarial, ¿cierto? Entre muchas empresas yo puedo tener servicios VoIP en redes cerradas, en internas y externas. Hay un centro de llamada, el VoIP entonces ampliamente utiliza centros de llamadas para gestionar y enrutar llamadas entrantes y salientes de manera más eficiente, ¿cierto? Porque con la otra tecnología, vuelvo insisto, era con pulsos de señales. Y tenemos también entonces que las llamadas internacionales y el roaming del VoIP bajó mucho los costos y utiliza usuarios que viajan que necesitan como una comunicación desde cualquier ubicación, entonces eso beneficia bastante, ¿cierto? Como les digo, por ejemplo, desde mi computador yo puedo tener como un servicio similar. ¿Listo? Entonces eso es como todo lo que les iba a mostrar sobre este tema de servicios de telecomunicaciones. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.